Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión, para hablar acerca de un Dios que es real, de un Dios que de muchas maneras a lo largo de la historia de la salvación ha querido acercarse a nosotros, comunicarse con nosotros, mostrarnos que es tan real que quiere vivir entre nosotros. Cuando nosotros pensamos en ese Dios cercano y real, no podemos dejar de asociar esa cercanía de Dios con la encarnación de Jesucristo. Pero no solo con la encarnación de Jesús, sino con su muerte y resurrección. Hay algunos nombres, algunos lugares en el mundo que son sumamente significativos. Podemos pensar, por ejemplo, en Kushinagar, podemos pensar en Hebrón, podemos pensar en Medina. ¿Qué pasa con esas ciudades? ¿Qué es lo que significa a cada una de esas ciudades? Que de paso están todas en el continente asiático, unas en el cercano oriente como Hebrón y Medina y otras como Kushinagar en el lejano oriente. ¿Cuál es la característica principal de esas ciudades? Que contienen tumbas de personajes muy importantes. En Kushinagar encontramos la tumba de Buda, venerado por todos los que siguen la filosofía budista. En Hebrón encontramos la tumba de Abraham y su esposa Sara, pero también las de otros patriarcas como Isaac, Jacob, Raquel, Lea, aquellos hombres que fueron patriarcas en la antigüedad. O la tumba que hay en Medina, donde está la tumba del profeta Mahoma, el fundador del Islam. En todos esos lugares hay una tumba de un fundador de religiones que han pasado a la historia. Jerusalén también tiene una cantidad de tumbas. Actualmente se reconocen dos probables tumbas de Jesús en Jerusalén. Lo interesante es que los posibles dos lugares de la tumba de Jesús tienen una peculiaridad. La tumba está vacía. Hoy quiero hablarte acerca de la resurrección de Jesús y qué implicancia tiene en tu vida y en mi vida la resurrección de Jesucristo. Luego de que Jesús efectuó la primera purificación del templo, un día cuando él llega al templo de Jerusalén y ven que tanto los sacerdotes como los escribas, los fariseos, los vendedores habían transformado ese templo en un lugar donde se hacía todo tipo de transacciones comerciales para que los que iban a hacer sus ofrendas las compraran ahí, cambiaran su dinero ahí. Bueno, como él lo dice, habían transformado la casa de su padre en una casa de mercado. Incluso utiliza un término más fuerte, cueva de ladrones. Y echa a todos los que vendían palomas, a los cambistas. Y durante una jornada entera Jesús impide que realmente eso ocurra. Luego lo hará por segunda vez poco antes de su crucifixión. Pero luego de la primera purificación del templo, que es la que relata el capítulo 2 del Evangelio de Juan, encontramos que los dirigentes del pueblo de Israel se acercan a Jesús y le dicen lo siguiente, Juan capítulo 2, versículos 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fijaros, queridos amigos, qué interesante. Cuando le piden a Jesús una señal de su autoridad, de con qué autoridad él impide todo lo que estaba aconteciendo en el templo, él responde, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Aquellos que estaban escuchando a Jesús, los dirigentes religiosos del pueblo judío, no entendieron las palabras de Jesús. Pensaban que estaba hablando de ese gran templo en el cual se estaban ofreciendo ofrendas, sacrificios y los sacerdotes celebraban sus ritos cada día, que era el orgullo de la nación judía. Había llevado décadas edificar ese templo. Sobre la base del segundo templo, llamado Templo de Zorobabel, Herodes el Grande hizo un templo todavía más fastuoso, más extraordinario, lleno de mármoles y oro. Ese templo impactaba de una manera increíble a los judíos, al punto que en cierta ocasión el Evangelio nos menciona que Jesús, caminando con sus discípulos, estaba cerca del templo y los discípulos le hicieron mirar el templo para decir, qué grandeza, qué templo extraordinario tenemos, Señor. Mira
lo que es esas construcciones, todo ese templo maravilloso. Estaban orgullosos de ese templo porque representaba la grandeza de su nación y la grandeza de su fe y de su religión. Pero Jesús, cuando habló de ese templo, hizo una profecía muy triste. Dijo que ese templo sería arrasado, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida de ese templo. Así que los judíos, cuando escucharon a Jesús, pensaban que él hablaba del templo de Jerusalén. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Él dijo que la señal, la evidencia concreta de que él era el enviado de Dios, de que él tenía autoridad mesiánica, iba a ser la destrucción y la restauración, la reconstrucción de su templo, o sea, de su cuerpo. Lo que Jesús estaba anunciando aquí era su resurrección. Él dijo, matadme, acabad conmigo, destruidme físicamente y veréis cómo en 3 días este templo físico que soy yo vuelve a levantarse. Sí, querido amigo y amiga que me escuchas, Jesús estaba hablando de la resurrección de su cuerpo. Esa resurrección que está evidenciada por esa tumba vacía. La tumba de Jesús está vacía, no como la tumba de Mahoma o de Buda o de Abraham, que contienen los restos de los grandes padres fundadores de tradiciones religiosas como el budismo, el judaísmo o el islam. La tumba de Jesús está vacía. Muy temprano, luego de su muerte, al 3er día por la mañana, discípulos de Jesús fueron a terminar de honrar el cuerpo de Jesús, llevando para embalsamar el cuerpo de Jesús, como era la costumbre de la época, mirra, aloe, especias, para ungir el cuerpo de Jesús, ya que lo habían enterrado apresuradamente para descansar durante las horas del Shabbat. Pero cuando llegaron, estas mujeres que iban encontraron la tumba vacía. Fueron y dieron aviso a otros discípulos de Jesús que corriendo fueron a ver el lugar y también encontraron la tumba vacía. No es que el cuerpo de Jesús había sido robado o que su muerte había sido una apariencia, como hicieron circular esta idea, este concepto, esta mentira muy temprano dentro del judaísmo o aún en el islam, que la muerte de Jesús realmente fue una apariencia. No, Jesús murió realmente en la cruz y sabemos porque los soldados que estaban al lado de la cruz no le quebraron las piernas para apresurar su muerte. Él estaba muerto y con una lanza lo traspasaron y vieron que salía sangre y agua, lo cual significaba que el corazón de Jesús había sido quebrantado y se había separado la sangre del plasma sanguíneo. Jesús estaba muerto, su muerte fue real, su sepultura fue real, pero cuando sus discípulos fueron a ver, la tumba estaba vacía. El segundo argumento a favor de la resurrección de Jesús es la cantidad de testigos, que mencionaron haber visto a Cristo resucitado. Todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, todos tuvieron un encuentro personal con Cristo, hablaron con Él, lo tocaron, comieron con Él, lo escucharon hablar durante 40 días. Luego el mismo Pablo, Jesús se le presentó resucitado. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado y dieron testimonio de su resurrección. Y estas personas no creyeron una mentira, porque si hubieran creído una mentira no hubieran estado dispuestos a dar su vida por una mentira. Todos al unísono, de común acuerdo, mencionaban que Cristo había resucitado y a pesar de las persecuciones, a pesar del peligro de su vida, a pesar de cualquier forma de martirio, no negaron en ningún momento el hecho de la resurrección. Nadie muere por una mentira si puede salvarse. El tercer gran argumento es que el mensaje de Jesús permitió que existiera la iglesia a través de los siglos. Sí, queridos amigos, a través de los siglos ha habido testigos del crucificado, porque Cristo vivo permanece dentro de su iglesia. Y a pesar de todas las persecuciones que el cristianismo ha sufrido y sufre en la actualidad, Cristo, que está vivo y resucitado entre su pueblo, sostiene a cada uno de sus hijos. ¿En qué te afecta a ti la resurrección de Cristo? Esa resurrección que está garantizada por el testimonio de la tumba vacía, por el testimonio de aquellos que fueron testigos de la resurrección, por el testimonio de aquellos dispuestos a dar su vida por el resucitado. ¿En qué te afecta a ti la tumba vacía? Pues, querido amigo, con el mensaje de la tumba vacía,
Jesús te quiere decir a ti y a mí que nuestros problemas están resueltos. Nuestro gran problema está resuelto. El problema de la vida eterna. La vida es bella, pero efímera. La vida es hermosa, pero corta. Y sin embargo, Jesús resucitado nos dice, no te preocupes, yo he vencido la muerte y hay una vida eterna para ti. Y mientras el momento de esa vida eterna llega a cada uno de nosotros, que la tendremos en ocasión de la segunda venida de Jesús, ese Cristo vivo, ese Cristo resucitado y glorioso, quiere solucionar los problemas de nuestra vida. Así como hubo poder para resucitar el cuerpo de Jesús, Él tiene poder para solucionar aquellas cosas que están siendo un problema y una dificultad en la vida de cada uno de nosotros. Entrega tu vida a Jesús, confía en el Jesús resucitado y tu vida será una vida diferente. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.